Buenas tardes, nos encontramos con la profesora Nayeli Garner Santiago, quien cursó la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Autónoma de Yucatán, así como también fue a estudiar el idioma chino avanzado en la Universidad de Xiamen en China. Y pues sin más, le damos la palabra para que nos pueda comentar el primer capítulo del mundo chino. Muchas gracias, profesora. Claro que sí, hola, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Y pues sí, ¿no? Como bien dice Bitsu, anteriormente ya se había hecho la introducción de este libro, que es El mundo chino, y ahora vamos a hablar del capítulo uno, que es la Edad de Bronce, comienza con los antecedentes neolíticos, ¿ok? Entonces, pues, para empezar, el neolítico, pues es lo que algunos conocemos como la Edad de Piedra, y hubo pues una revolución muy grande. Se desarrolló la nobleza, la agricultura, la escritura, la guerra, se empezó el sedentarismo y pues ese fue el pilar para que se desarrollaran las épocas posteriores, ¿verdad? Siguiente, por favor. Mm, Bueno, pues la arqueología encontró a mediados del siglo XX pruebas que revelan la existencia de una gran tradición neolítica meridional anterior al 5000, antes de nuestra era, ¿verdad? Se encontró el uso y decoración de cerámica, agricultura, domesticación de algunos animales, caza, etcétera. Después de esa fecha, es que podemos diferenciar entre cuatro grandes culturas de acuerdo a la región geográfica. Hay un pequeño mapa en la parte de la derecha. Entonces, estas son la primera, la cultura Yangshao, del 5000 al 150 y del 2690. Y bueno, esta, a ver, déjenme ver las notas un segundito. Bueno, ¿cómo se puede saber estas fechas que de por sí aún así se han preguntado las fechas exactas? Entonces, esto fue por pruebas pues de carbono, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos como las fechas que le han asignado a todas estas. Y pues va de Gansu a la llanura central y engloba las regiones meridionales de Shaanxi y Hebei. Tenían una economía agrícola, técnicas de cerámica diversas, algunas decoraciones con figuras geométricas y a veces con dibujos estilizados en peces en blanco y negro. ¿Ah? Y luego viene la cultura de Tawenkou, 4746 a 3655. Esta cubre la península de Shandong y la cuenca aluvial del río Amarillo. Aquí no está, pero está, sí, aquí está. O sea, dice Yellow River, que está como más al norte, es como que uno de los ríos más importantes de China y a su alrededor, pues fueron que se fueron creando las grandes culturas, ¿no? Ancestrales. Y pues bueno, de esta, su cerámica es incluso un poco más elaborada y su decoración ya era base a calados, aplicaciones e impresiones de cestería. Luego vienen las cuatro culturas contemporáneas a las anteriores dos, ubicadas en los valles medios e inferiores del Yangtze, y su principal cereal es el arroz. Domestican el búfalo y hay más instrumentos de madera y de hueso. Luego vienen las provincias marítimas de Fujian y Guangdong hasta Taiwán, y de estas se sabe muy poco, ya que se piensa que practicaban una forma antigua de horticultura, pero es de las que menos sabemos. Jota, la siguiente por vis. Gracias. Luego, estas culturas pues se homogenean y se siguen desarrollando conjuntamente en los milenios cuarto y tercero. Empiezan a haber rasgos que anuncian pues ya la época de bronce. Por ejemplo, las prácticas adivinatorias con huesos sometidos a la acción de fuego, construcciones levantadas a nivel del suelo, no subterráneas, fortificación de los centros urbanos con murallas, la cerámica más fina, y se empieza pues a trabajar el cobre o una aleación que contiene una proporción muy grande de cobre. Bueno, en este contexto de culturas neolíticas evolucionadas se vio la aparición de las ciudades-palacio, cuyo poder estaba basado en la posición de armas de bronce y en la escritura. ¿Ok? Las dos primeras, bueno, eh, entonces ya con esto surgen las primeras dinastías de la Edad de Bronce. Fue en el Oriente Medio donde empezó la utilización del bronce, incluso antes que en China. Y fue en el valle inferior del río Amarillo donde comenzaron las civilizaciones a tener mayor sensibilidad sobre el conjunto de Asia Oriental.
A finales del tercer milenio, en la Edad de Bronce, la realeza en las ciudades-palacios se caracterizó por sus grandes murallas, armas, escrituras y posesión de diversos bienes. Entonces, como podemos ver, esa ciudad-palacio de arriba, en la parte de arriba, pues ya contaba como que ya es muy grande, con grandes murallas, y en los siguientes diapositivos vamos a estar viendo igual otras ciudades, ¿verdad? Si puedes cambiar por fin a la siguiente. Ok, entonces las dos primeras dinastías de la Edad de Bronce. Bueno, pues estas, las principales son la Xia y la Shang, pero se sabe más de la Shang. Tradicionalmente se dice que fueron tres, pero como las fechas son como todavía algo inestables, ¿puede cambiar a la siguiente, por favor? Entonces, pues esta que también ya habíamos puesto en la anterior presentación, entonces nos decía que las dinastías de la era antigua eran la Xia, Shang y Zhou, con estas fechas que están en el cuadrito morado. Sin embargo, en el libro proponen las de arriba, que están justo al ladito de las líneas de la historia, los Xia, 2207, 1766, los Shang, 1766, 1122, y los Zhou, 1121 a 256. Entonces, pues como el capítulo nos habla mucho más de la Shang, que es en la que se tiene pues más información. ¿Okay? La siguiente, porfis. Okay. Pues aquí vamos a ver dos mapas y el dominio Shang se extiende por el conjunto de la llanura central y en algunos puntos la desbordea hacia el valle de Yangtze, que está de color rojo, y el punto azulito es Anyang, del que vamos a estar hablando, porque pues ahí se han encontrado yacimientos muy importantes. ¿Okay? El siguiente, porfis. Mm, gracias. Entonces, pues de los Shang se tiene pues mayor información, ya que justamente en Anyang se encontraron pues en varios yacimientos que fueron a los que se tenía acceso, ¿verdad? Y pues estaba muy cerca de Hunan. Entonces, Anyang, de hecho, es la capital de Hunan, de la provincia de Hunan, que está pues al noreste. Y pues esta persona que aquí tenemos se llama Sima Qian, fue pues un escritor, investigador, que pues hizo, se llama, creo que no puse aquí el nombre, sí, Memorias Históricas. Entonces, pues él nos puso en sus escritos que pues eran 30 los reyes Shang y 18 soberanos. Entonces, pues esto se ha confirmado con los estudios posteriores. Entonces, aún esto se tiene como un escrito de los más antiguos historiográfico. Y, y pues, a ver un poquito, el siguiente, por favor. Mm, gracias. Entonces, pues ya hasta antes de 1950 era lo que se sabía por las excavaciones en Anyang, y hasta después de esa época se empezaron a descubrir que también había otros yacimientos que antes no habían sido ni siquiera explorados. Por ejemplo, en Zhengzhou, ¿verdad? Que también se encuentra en Hunan, y pues es otra de las dos capitales de los Shang, ocupadas igual alrededor de 1500 a 1300 y entre 1700 a 1500. Se descubrió una muralla de tierra apisonada de 20 metros de grosor y 7 kilómetros de longitud. Dentro hay una pequeña ciudadela, hay restos de viviendas, talleres, hornos con moldes de bronce, numerosa cerámica, un palacio, templo. Esto pues es lo que está adentro. Y afuera pues también se han encontrado vestigios de pueblos, mercados, barrios de artesanos y necrópolis. En el segundo yacimiento se encontraron vasijas de bronce, 1600, o sea, en el 1600, más vastas, pero más parecidas a las de Anyang por su forma y por su técnica, caracterizada por el vertido de la fundición dentro de los moldes segmentados. Todos estos años después, antes de nuestra era, ¿verdad? Los últimos 11 reinados de esta dinastía, que se conoce en su último periodo como Yin, Y-I-N, tuvo muchos cambios en su capital, en las regiones entre el Shandong occidental, sur de Hebei, oeste de Hunan y norte de Anhui. Fueron exploradas antes de la invasión japonesa y después del establecimiento del régimen comunista, con nuevos descubrimientos de tumbas y después estos yacimientos.
Todos estos vestigios se encuentran esparcidos, diseminados en una gran superficie y revelan ya una civilización muy evolucionada, poseedora de un conjunto de técnicas refinadas y conocimientos que no se habían visto antes. En Anyang aparece la escritura, el carro, las técnicas arquitectónicas, las prácticas adivinatorias, diferentes vasijas para el culto e incluso tumbas reales. Siguiente, por fin. Igual, después del 1950 se encuentran yacimientos en Sichuan y en Jiangxi. Y se descubrieron 40 cabezas humanas fundidas en bronce y una gran estatua, que es la que se ve aquí, de 1,71 metros de alto. El estilo es muy diferente a los encontrados en Anyang. También en Jiangxi se encontraron vestigios con vasijas encontradas en la llanura central. En conclusión, hubo varias civilizaciones del bronce en la China del segundo milenio. Okay, siguiente, porfis. Bueno, estos son algunos objetos de bronce. Lo que se fundía en el bronce de la antigüedad, se fundía en bronce, eran pues armas, vasijas para el culto, piezas de carro y arnés. A finales de los Shang ya es una decoración bastante compleja y refinada. Sus estilos y motivos reaparecen idénticos en los objetos de marfil, jade o madera. Tienen dibujos y formas de animales simétricos y estilizados. Este arte animalístico totalmente ausente en el neolítico surge de repente y parece característico de la edad de bronce en el noreste de Asia, hacia Siberia meridional y especialmente en la cultura Karasuk. ¿Okay? Segundito. Siguiente, por favor. Muy bien. Y pues estas, las piezas más hermosas son las vasijas destinadas al culto, cuya gran variedad de formas responde en cada caso a usos rituales definidos. En época Shang, estas vasijas solo llevan inscripciones cortas o marcas que son como correspondientes al nombre de las familias. También están esas inscripciones en las armas, mm, como en las hachas puñales. Ok, entonces pues se ve como que ya muy estilizada esta cerámica. Siguiente, porfis. Ok, entonces aquí el carro de rueda todavía no estaba tan desarrollado y era pues un lujo que estaba ligado a la nobleza. Era muy poco extendido y pues se utilizaba nada más para la guerra, para exhibiciones y pues era pues muy básico, ¿no? Era nada más como que una caja y tirada de dos caballos. Y también, claro, se utilizaba para la caza, la guerra, y pues la caza era muy abundante de especies pues grandes, por ejemplo, ciervos, osos, tigres, toros, jabalíes, etcétera. Entonces, la mayoría de los vestigios de los que estamos hablando están relacionados con la clase noble, todas las vasijas de bronce que acabamos de ver, los carros, las armas, los sacrificios, y pues se tiene menor información del campesinado, solo por algunos cuchillos de piedra, asadas de madera de mango curvo, y pues que son diferentes a la época neolítica. Entonces, en la sociedad, claro, primero estaba el rey y luego los jefes de los clanes, pero no se puede identificar a ciencia cierta las diferentes funciones que ejercían de religión, guerrera, política, administrativa, económica, pero sí se sabe que había ya los poderes territoriales similares al feudo ejercidos por miembros igual del clan real. Y siguiente, por fin. Adivinación y sacrificios. Esto fue lo que diferenció más a la civilización Shang de épocas posteriores. Sus prácticas religiosas eh, llevaban un papel muy importante en comparación, ¿no? Por ejemplo, la adivinación con el fuego y el lugar privilegiado que ocupaba el culto a los reyes difuntos y los sacrificios, que termina estos sacrificios humanos con los Zhou, pero ya luego se retoma tiempo después. Entonces, algo también peculiar de Asia Oriental es que utilizaban los huesos de animales, los sometían al fuego con fines adivinatorios. Entonces, esta práctica en vigor desde el Neolítico se desarrolló y perfeccionó mucho, mucho durante esta época, la época de bronce. Se volvió una ciencia adivinatoria estudiada por especialistas, siendo uno de los aspectos más importantes de la actividad real. Estos huesos eran seleccionados muy cuidadosamente y preparados, de hecho especifican, o sea, cómo eran de que con cavidades ovaladas, circulares, y pues checaban las grietas
las grietas, y también algo que utilizaban mucho, además de huesos de animales, eran el caparazón de las tortugas y los ventrales, que es esta parte de enfrente que se ve a la derecha, en la foto de la derecha. Y pues desde principios del siglo XX se han encontrado más de 100.000 huesos y caparazones con inscripciones, los cuales la mayoría provienen del yacimiento de la última capital de Shangyin. El estudio detallado de estas inscripciones adivinatorias, eh, desde hace pues tanto tiempo, hasta ahora pues por científicos, ha aclarado muchos detalles de los aspectos religiosos, sociales y políticos de la realeza Shang. Los archivos que estudian las inscripciones es pues la forma más antigua de la historiografía china, ¿no? Los huesos. Y pues, ¿qué eran los temas de adivinación? Todos los que le interesaban a la realeza, ¿verdad? Por ejemplo, el culto a los antepasados, las divinidades, expediciones militares, nombramientos de cargo, construcción de ciudades, campañas agrícolas, meteorología, enfermedades, viajes, sueños, nacimientos y previsiones de épocas venideras. Entonces, en estas inscripciones también se puede ver la evolución de los caracteres, los Hansa, su escritura, cómo fue desde los siglos XIV, ya contaba con 5.000 caracteres y fue evolucionando ininterrumpidamente hasta lo que se conoce hoy en día, que pues ya son más de 5.000. Hoy se estima que hoy en día hay como 85.000 caracteres, pero de los cuales el uso diario, los más comunes, digamos que son como pues 7.000. Y, y pues, ajá, igual se estudian más como de los caracteres, cuáles son sus partes que representan como físicamente a cosas de la naturaleza, otros nada más por relación de significado, y pues otros nada más por el valor fonético, tienen sus partecitas, ¿verdad? Y en la época Shang se dio también atención a la numeración. Se desarrolló y se empleó las fechas, ya que pues eran muy importantes para festejar o para brindarle respeto, ¿verdad? A los reyes, ya sea los nacimientos, en las defunciones. Entonces, pues se pone la fecha y está el nombre de los reyes al lado para como recordar cuándo se le tenía que brindar sacrificios a estos, ¿no? Y pues por eso también podemos estar seguros de la lista de los Shang, que tuvo 30 reyes, pero solo 18 generaciones, porque se heredaba el trono de hermano mayor, hermano menor, y ya luego cuando ya no había más hermanos, pues de sobrino, los sobrinos del tío materno. Para honrar a sus antepasados se sacrificaban a muchos animales, bueyes, corderos, cerdos, también en menor medida sacrificios humanos, los cuales fueron luego sustituidos por maniquíes y figurillas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Es la escritura y numerología de las que le estaba hablando. ¿Verdad? Aquí se ve algunos escritos antiguos y cómo fue evolucionando los números, que aún se parece bastante, no ha cambiado tanto. Los caracteres sí, pero no el método de la numerología hasta hoy en día, ¿eh? Siguiente, porfis. Ok, y pues las tumbas, que es lo más impresionante de la dinastía Shang, es lo grande que eran, ¿verdad? Incluso tenían rampas de 15 o 20 metros que conducen a su interior. Había un sarcófago, el sarcófago de madera se encontraba en el centro y rodeado de las pertenencias pues más queridas de los reyes, como sus carros, caballos, y también hubo un tiempo en que se dice practicaban que también sus amigos más cercanos, su familia, también lo acompañaban en su muerte, o sea, que eran enterrados también al lado de él, ¿verdad? Y pues le seguían. Luego, las inscripciones adivinatorias nos muestran también la existencia de otros cultos a divinidades como la Madre del Este, la del Oeste, los señores de las cuatro direcciones cardinales, la fuente del río Juan, que fluye cerca de Anyang, río Amarillo, ciertas montañas sagradas. En algunos cultos intervienen una especie de chamanes Shu y de brujos Wu. ¿Está? Entonces, pues, esto es en síntesis lo que se trata este capítulo. Vemos, pues algunas preguntas que tengamos hasta acá. Ya, ya. Gracias. Gracias por escuchar esto. Bueno, no, le agradecemos, profesora, por sus conocimientos y también por su tiempo para brindarnos esta clase. Y no sé si nuestro estimado Uri quisiera comentar algo en Sí, torno a este capítulo.
Son observaciones que me surgieron a lo largo de la lectura y ahorita con la exposición de la maestra se aclaran perfectamente y que son relevantes para la comprensión de este periodo de bronce en China. Algunos aspectos que quisiera señalar así brevemente, por cuestión de tiempo, pero que son relevantes, son la cuestión de las reinas asociadas a la cronología, porque creo que son pocas las civilizaciones que junto con el rey también hay una asociación de la reina y la importancia que tiene en el orden político y obviamente en el orden político y cronológico de datación de fechas, este, para, para continuar con la misma dinastía y obviamente también con el mismo ordenamiento social, ¿no? Y la otra cuestión interesante, cuando comentaba la profesora respecto a los carros, y que es algo que casi no se reflexiona, em, siempre pensamos que China es también la que exporta muchas veces sus productos, no solamente en términos materiales, ¿no? También inmateriales, pero la, la cuestión es que es una suerte de dialéctica histórica que nos trae de aquí para allá, ¿no? Entonces, este intercambio que se da de China hacia el mundo también es a la inversa, ¿no? Y el ejemplo perfecto son los carros, ¿no? Eh, bueno, cuando pensamos en los carros y durante este periodo siempre nos remitimos a estas esculturas de terracota, ¿no? Y nos preguntamos cómo es que enterraban, ¿no? A todas estas esculturas relacionadas a la guerra, etcétera, y asociadas con todo este tipo de armamento que es propio del Medio Oriente o Occidente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay un ejemplo claro, ¿no? De ver cómo Medio Oriente y Occidente también influyen en cierta medida durante este periodo en China, ¿no? Y China va adaptando también, bueno, el periodo Shang que comentaba la maestra, va adaptando estos productos venidos del exterior y los ajusta al orden social y cosmológico, ¿no? Que está fincado en su cultura, ¿no? Puedes decir en sus hábitos, ¿no? Bueno, esas son las dos cuestiones que quería comentar, sí. Sí. Muy bien. ¿Puedo responder? Sí, sí, sí. Por Ah, favor. pues, ajá, como comenta Uri de las reinas, que pues son más sonados los reyes, rey, pero sí, al final de de la dinastía Shang, también ya ¿cómo se llama? Se ponía la inscripción de la fecha de la reina. Fue pues cobrando más importancia esa figura, hasta incluso pues ya se encontró una tumba que nada más era para una sola reina, por Zhou. Sí, eso se pasó a comentar. ¿Y qué otra cosa que comenta Uri sobre la influencia del Medio Oriente? Y mucho tuvo de China esa influencia. Muchas cosas comenzaron en el Medio Oriente y ya luego pues las adoptó China, ¿verdad? Hubo como que esa homogeneización de culturas y pues la siguió desarrollando. Y pues antes en la dinastía Shang todavía, o sea, aunque sí eran muy impresionantes, muy grandes los sarcófagos para lo que era esa dinastía, y cómo se enterraban a las personas al lado de ellos y había sacrificios de animales o de personas, se considera que ya luego se cambió, ¿verdad? Por maniquíes, estatuas, como la de los guerreros de terracota en Xi'an, que ese ya corresponde a la dinastía Qing, que es un periodo que pues ya siguió eso, como para ella fue. Perfecto, muchas gracias, maestra. Yo solamente agregaría algo muy pequeño, es precisamente sobre las morfologías y, digamos, sí, los elementos morfológicos que se van constituyendo en el refinamiento de las operaciones sociales en las cuales nos encontramos, ¿no? Porque eh, vemos el tránsito precisamente de sociedades con un grado de organización específico y cómo se va, digamos, ramificando en su complejidad, ¿no? Podemos observar ese tipo de actividades que después van a decantar en procesos, digamos, más complejos como puede ser la escritura, ¿no? La historiografía, la poesía, etcétera, etcétera. Pero aquí se encuentra la base precisamente de estos primeros, digamos, pasos de lo que después vendrá a ser la consolidación de este mundo chino, ¿no? Entonces me parece un periodo importante que a veces podría no tomarse en cuenta, pero aquí se encuentra la pauta para la complejidad
que después podremos llegar a estudiar en la historia de China, ¿no? Y sería solamente eso. Mm, Y muy- no sé si maestra si quiera comentar algo más. Nosotros ya dimos nuestra, nuestra pequeña reflexión aquí. Muy bien, muy bien. Pues ya después de esto podemos ver cómo, ajá, como dice, ¿no? Cómo se fue desarrollando y ahorita que fue terminando, ¿no? Apenas el Neolítico y la Edad de Bronce. Y pues ya en el siguiente capítulo pues se hablará incluso más, ¿no? De la realeza antigua y de los principados, ¿no? De que cómo se desarrolló bien esta sociedad, ¿no? Muy interesante. Perfecto, pues muchas gracias maestra y una disculpa también siempre por todas las molestias. Le agradecemos por su tiempo y por su conocimiento. No, Espero que claro que tenga sí, un gracias por tenerme. fin de semana. Mucho gusto. E igualmente, bonito fin Gracias. de semana. Muchas Eso. gracias. 谢谢。